Lunes 8 de julio de 2024. El pasado día viernes 5 de julio tuvimos una discusión en un grupo estatal de aquí de Tlaxcala del partido o del movimiento Morena. Increíblemente nunca esperé ver tal reacción de nuestros compañeros por una crítica a la Iglesia Católica, donde me preguntaron si yo era cristiano como para invalidar mi punto de vista crítico o quererme tachar de algún ser no deseado dentro de ese grupo por ser crítico a la iglesia o a la institución de la iglesia. Y me preguntaron, ¿qué no eres cristiano? Aunque hubiera sido deseable que me dijeran de qué postura o de qué ideología, católico, mormón, testigo de Jehová, etcétera, porque algo que me costó mucho tiempo de mi carrera en filosofía. Antes de estudiar Derecho, estudié filosofía. Entender es que también el cristianismo como un fenómeno humano histórico también se transformó. Tenemos el Gran Sigma, donde se rompe la iglesia romana con la iglesia griega ortodoxa que ahora domina Rusia y gran parte de Europa del Este, y la iglesia romana católica. También está la iglesia cristiana copta, y ni se diga de todas las derivaciones protestantes que Lutero, Calvino y demás profetas del protestantismo lograron. Pero bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, hay que diferenciar el ser cristiano y ser miembro de una iglesia con I mayúscula, como una institución social, de control social, que permite aglutinar personas bajo una causa o un ideal moral y religioso. No es lo mismo ser cristiano a ser religioso, considero yo, porque la religión, entendida como una iglesia, y Dios son cosas distintas, porque también recordemos que religión viene de religare, de volver a unificar a Dios con su criatura, con su ser creado, que es el ser humano. Religare, religión, pero entendida como una iglesia hablamos de una comunidad social bien definida, de la cual ciertos miembros de esa congregación tienen una fe, un código moral que los une e identifica como una sola. Entonces hay que entender que la iglesia es control social en el sentido bueno o malo, porque toda sociedad necesita un control, una regla, un estado, un código moral y ético que los limite y que no les permita transgredir la esfera de derechos de los demás. También el control social puede ser como cuando el Estado, la religión o algún ente social creado por los humanos para delimitar sus pasiones y sus errores, también sirven para oprimir, para limitarlo y para tener la bota en el cuello, para que no se salgan del huacal, dijeran vulgarmente. Entonces, hay que entender que Dios y la iglesia son distintos. Dios, Jesucristo, también según la ideología de tu iglesia también pueden ser lo distinto. No piensa igual de la relación Padre e Hijo, es decir, Dios y Jesucristo, la iglesia jehovana, la iglesia cristiana no católica, la bautista, los mormones y los católicos. Hay que entender también eso, que son entes y cosas distintas a la discusión. También hay que entender que la iglesia, la religión entendida como iglesia, es un fenómeno humano, y al ser un fenómeno humano es de naturaleza imperfecta. Nunca vamos a encontrar la perfección absoluta en la iglesia, porque es un ente humano, un ente creado por los humanos que son por naturaleza imperfectas. Si tú eres creyente en la fe de Cristo, lo entenderás. Desde Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Anselmo de Aosta, Alberto el Magno, se entendía que Dios era la suma perfección, lo intemporal, lo inmortal, el omnisciente, omnipotente, omnipresente, y el humano era su reflejo imperfecto. Por eso, todo lo que crea un ser imperfecto tiende a ser imperfecto, tiende a la imperfección. Por eso podemos criticarlo, analizarlo,
pasarlo por el tamiz de la razón y analizar profundamente los errores y, por qué no, también los aciertos de la Iglesia, y hacer un análisis histórico, económico, cultural, político y social de la Iglesia. No sé por qué a muchos compañeros, increíblemente de Morena, les molesta tanto que hagamos eso. ¿Acaso es un pecado? ¿Acaso todavía vivimos en el medievo? En el medievo no de las universidades, no de los monasterios donde se criaba la razón y se creía buscar la luz de la razón y el entendimiento de la fe, sino en el medievo de los siervos, del pueblo, de la gente, de esa división de lucha de clases del medievo entre los señores feudales, los siervos y también, ¿por qué no?, también los clérigos. Ahí sí pensar, razonar, era un pecado. Incluso recordemos que muy poca gente leía y escribía. La cultura no era algo popular, ni tampoco el conocimiento científico, sino nada más reservado a los monasterios, a los monjes y a la iglesia. Y ahí que también la iglesia no nada más tuvo un férreo poder económico, político y social, sino también epistemológico y cognitivo. También solamente la iglesia era la dueña del saber absoluto y no podía haber un saber más allá de la iglesia. Entonces sí podemos pasar también esa historia humana de la iglesia a través del tamizaje de la razón en los hechos del pasado y los hechos actuales, porque aquello que no pasa por el análisis de la razón tiende a ser un dogma, tiende a ser un vicio del pensamiento, prohibir el pensamiento y hacer que los seres humanos sean censurados por su manera de entender, criticar y razonar las cosas. Y eso es una dictadura epistemológica y racional que no debemos de permitir más. Entonces, a veces me pregunto por qué personas que se dicen de izquierda tienen esta intolerancia cuando tocan los temas de la fe. Los temas también pasa lo mismo, me he dado cuenta dolorosamente, con la diversidad sexual, con algunos temas, sí, de la agenda woke progre, que no es de izquierda como nos quieren vender la derecha, sino de zurditos buena onda que ahí quieren estar haciendo polémica de algunos temas, pero que sigue siendo temas de zurditos que, sin embargo, los verdaderos seres de izquierda debemos de enarbolar la libertad de cada persona dentro de su diversidad sexual, el feminismo, etc. Pero sin perder, claro es, la lucha de clases y la lucha por una sociedad libre del capitalismo, una sociedad socialista que tienda algún día al comunismo y que pueda hacer que todos seamos iguales ante la ley y ante la economía, y poder tender las bases de una sociedad más justa, crítica, racional y organizada en favor de aquellos que menos tienen. Entonces, sí, el izquierdista no se puede dar el lujo de ser dogmático, de promover el dogma o otra inquisición moderna donde el pensamiento esté prohibido simplemente porque es algo sacro y nosotros pensamos desde el mundo profano, horrible en el que nos desarrollamos. Claro que no. Todo aquello que se tiende a ser divinizado, idealizado o llevado al tabú tiende a ser irracional y por lo tanto oprime y explota al pueblo y nos lleva a querer parar la revolución que ahorita está sucediendo no solo en México, sino también en América Latina, y hoy siendo 8 de julio de 2024 también en Inglaterra y Francia, y que, como dijo Andrés Manuel López Obrador, puede ser que esté despertando Europa otra vez hacia la izquierda, lo cual sería emocionante y sería realmente sano para las naciones emergentes latinoamericanas que nos estamos yendo a la izquierda. Recordemos entonces que la iglesia hasta hoy día sigue siendo una institución explotadora y de poder. Lo vemos con el Consejo Cardenalicio y la cúpula de la Iglesia Católica, como invita a la gente a la inacción, a no votar por Morena, a no votar a la izquierda y vernos como pecadores a todos los de izquierda, y que el comunismo ahí viene, el comunismo nos va a comer. Cuando todavía, insisto, estamos muy lejos de que nuestro movimiento sea abiertamente comunista o netamente comunista. Estamos muy lejos. No quiero decir con esto que a lo mejor en un 2030 con Oroña no podamos llegar a ser más socialistas de lo que ya somos ahorita, pero recordemos que tanto Iglesia Católica, protestantes, el Islam, el judaísmo hebreo
y muchas separaciones protestantes de la Iglesia Católica, igual la Iglesia Ortodoxa rusa y griega, son todavía un instrumento de poder que explota, que oprime al ser humano y que dicta normas morales que pueden ser también normas de control social que nos alejan de la transformación y de la revolución. Por eso debemos de criticar, por eso debemos de estar atentos a esa iglesia y pasarla por el tamiz de la razón. Y cuando sea necesario destruir sus razonamientos, exponer los errores de su razonamiento, no nada más los errores lógicos, sino también de pensamiento filosófico elevado, moral, ético, político, para poder con ello liberar a la gente. Creo que un verdadero izquierdista no debe de ser, no debe de censurar el que se critique a la religión por el simple hecho que estás trastocando a Dios y a Jesucristo. Al contrario, debe de promover la crítica, la razón, el entendimiento y sobre todo saber que una institución humana puede ser diseccionada, como nos enseñó Descartes, repensada y criticada para poder ir más allá de un dogma, librarnos del dogmatismo y de la cerrazón epistemológica. Este es mi comentario, soy Ernesto Conde Paredes, espero tus opiniones, tus críticas, comentarios y por qué no también tu like y que esta sencilla cápsula informativa la puedas dar a conocer. Mil gracias. Ojalá muy pronto nos veamos el viernes con otra cápsula de opinión. Hasta pronto.